Hola amigos, ¿qué tal? Pues los recibimos nuevamente en una emisión más de Editorialmente, este programa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial Universitario y Garza TV, nuestra dependencia de la televisión universitaria, organizamos una serie de pláticas con los profesores investigadores de nuestra universidad para que nos comenten de sus proyectos de investigación, de sus inquietudes académicas, de sus logros y sobre todo dentro de estos, algo muy importante, sus publicaciones. En esta ocasión nos da muchísimo gusto recibir a Francisco Luis Jiménez Abollado, quien junto con Berenice Zipatli Ramírez Calva trabaja en un libro que se llama Pretensiones señoriales de don Pedro Moctezuma Tlacahuepatzin Yowallicahuacatzin. Lo pronuncia bien y casi a la primera. Sí. Desafíos y vicisitudes de un mayorazgo, 1528-1606, estudio y fuentes documentales. Pero bueno, antes de entrar a este libro, que es además, no solo es interesante, Paco, sino muy ameno, porque nos traslada a una época de la que tenemos referencias, ideas, pero no conocimientos, y ustedes lo abordan. Pero antes de entrar a eso, primero permíteme decir que estamos transmitiendo desde la planta baja del edificio del CEVIDE en Ciudad del Conocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y aquí tenemos como fondo una extraordinaria exposición de carteles con el tema de fronteras. Esta exposición fue convocada para presentarse en el marco del Festival Internacional de la Imagen 2018, que precisamente tiene como tema central, como eje temático, el de las fronteras. Muy interesante la exposición, impactante en algunos de los muchos carteles que aquí podemos apreciar, y desde luego lo que el Festival de la Imagen ofrece, promete, es bastante interesante, así que no lo perdamos de vista. Esto es en el edificio del CEVIDE, Centro de Vinculación y Desarrollo Educativo. Y bueno, Paco, entrando aquí a platicar, tú eres doctor en Historia. ¿En dónde te formaste? Pues me formé en la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Historia de América, Facultad de Geografía e Historia. Allí hice mi licenciatura en Historia, mi especialidad en Historia de América y mi doctorado en Historia. ¿En Historia? Sí, mi formación toda ha sido, por lo menos decir, de profesional, ha sido en la Universidad Hispalense. Además, por ahí estamos enterados de que vienes de una familia muy ocupada y con mucha vocación por los estudios humanísticos. Tu padre, hemos platicado alguna ocasión, profesor e investigador en cuestiones de lingüística y filología hispánica. En fin, en familia está el ambiente. En familia hay ambiente de la enseñanza. Tengo dos hermanas, una también filóloga francesa y otra que se dedica a la filología, al estudio de la lengua y literatura española. Y mi padre, pues, es, aparte de poeta, escritor y también, pues, ha sido profesor de lengua y literatura, filosofía, latín, en diferentes centros de mi pueblo, ¿no? Así que fue poca la gracia al elegir la vocación, porque ya la traías casi, pues, salvo elegir algo distinto a la filología. En mi casa hay muchos libros y la lectura, pues, siempre ha sido, no una obligación, pero sí una pasión, ¿no? Algo ambiental. Era el ambiente, ¿no?, de la casa. Fíjate, qué interesante que lo digas, porque además, bueno, luego yo me tomo la licencia de preguntarles estas anécdotas, porque sé que de alguna manera orientan también la importancia de darle a los pequeños, a los adolescentes, a los jóvenes,
un ambiente, porque finalmente, así como decimos que el profesor es el modelo en la enseñanza-aprendizaje, en la familia lo son los padres, y estas circunstancias que ofrezcamos. Pues sí. La existencia y el uso de los libros, exactamente. Definitivamente. Bueno, y una pregunta, ¿por qué tu interés tan especial en la historia colonial de América y muy en concreto de la Nueva España, luego México? Pues todo vino, yo creo que se dieron las circunstancias, ¿no? Yo en principio, cuando yo tenía como 14 o 15 años, me gustaba mucho el periodismo. Y más bien el periodismo internacional, me hubiera gustado ser corresponsal de guerra en ese momento. Y había mucha información en esa época, estamos hablando de los años 80, de la situación en Latinoamérica, ¿no? En cuestiones de guerrilla, de golpes de Estado, dictaduras. Yo leía mucho periódico, ¿no? Mucha prensa y hacía muchos recortes sobre cosas relacionadas con América, ¿no? Y claro, eso era mi pasión, pero también resulta que yo también vivía en Sevilla, ¿no? Entonces Sevilla no solamente era ciudad, era la capital de América, ¿no? Claro. Durante 3 siglos fue, ¿no? Entonces la existencia del Archivo de Indias, todo lo que es el mundo americano sevillano, eso pues siempre me llamó la atención. Ya fue entrar en la facultad, en la facultad de Geografía e Historia, y ya fue también por encontrarme los maestros, ¿no? Que también te invitan y te ayudan y te hacen meterte dentro también de la pasión de ellos mismos, ¿no? Claro. Entonces fue encontrarme también con ese ambiente, podemos decir, y ¿por qué no decirlo? Yo muchas veces paseaba por la zona del Archivo de India y decía, algún día tengo que entrar en el archivo, claro. Algún día tengo que Pero mirar. Toda la ciudad, además Sevilla, toda la ciudad es una presencia rediviva de aquellos tiempos sí, de la colonización. Uno pasea por la ribera del río Guadalquivir y dice, bueno, aquí llegaron los barcos americanos, ¿no? Esto fue la capital del mundo. La Casa de la Concertación, todo lo que es la parte de Triana, ¿no? Que también pues nos encontramos ahí parte de lo que era la marinería que llegaba a América, ¿no? Encontramos muchos marineros de Triana, ¿no? Triana, los barrios populares, gitanos, ¿no? Bueno, tanto gitanos como no gitanos, sí, ahí está lo que es la cava de Triana, que la cava trianera, la cava gitana de Triana, que actualmente sigue siendo un lugar poblado por familias de esa etnia, ¿no? Y con toda esa riqueza, con toda esa combinación de clases sociales, de culturas académicas, populares, en fin, que enriquecieron este momento histórico desde el nuevo mundo americano y desde luego Sevilla, como lo comentas, la capital y la conexión con esta parte de la tierra. Efectivamente. ¿Cuánto tiempo tienes en nuestra universidad? Pues... además, quiero comentar, Paco es profesor investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, en el área académica de Historia y Antropología, y pues ha participado como profesor formador de generaciones en la licenciatura en Historia de México que ofrece este instituto. ¿Desde cuándo estás en esta universidad? Pues en la universidad estoy desde el año 2002, fue el año que hizo su andadura la licenciatura en Historia de México. En aquel momento era abierta y a distancia, bajo la dirección del inolvidable Víctor Ballesteros, ¿no? Entonces, pues soy parte de esa generación de maestros de pioneros, como dicen, que iniciamos la andadura de esta licenciatura. Ahorita estamos hablando de una licenciatura ya presencial, ya cambió su modelo, ya es presencial, y lo bueno es que también están llegando en este momento pues muchas generaciones de muchachos provenientes de secundaria, preparatorias, que en cierta manera también le da un poquito de mayor énfasis y realce a lo que es la formación, ¿no? Claro. Entonces son gente, muchos de estos muchachos, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de formarse como historiador y con muchas ganas también de ser parteaguas también dentro de lo que es la presencia de la historia o de los historiadores en el estado de Hidalgo, ¿no? Sobre todo la recuperación de una nueva visión de la historia. No es una colección de datos antiguos y curiosos, sino una ciencia, una disciplina de las ciencias sociales, efectivamente, obligada para participar en la mejor transformación de este mundo. Paco, y bueno, vamos a hablar de este libro, Pretensiones Señoriales, de don Pedro Moctezuma. ¿Qué nos presentan Berenice y tú
en este libro, donde toman a un personaje que, aunque ha estado en la historia colonial los primeros años, recién cuajando la conquista e iniciando el virreinato con toda su fuerza, aparece por allí un don Pedro Moctezuma, hijo de aquel último Moctezuma emperador. Y pues empieza, lejos de esa otra visión que tenemos de los indígenas que eran arrinconados, o es la visión que se nos ha ofrecido, él asume su condición de heredero, de linaje, y empieza a hacer una serie de demandas y de solicitudes para ser reconocido como tal y para gozar de los privilegios que, según sus alegatos, por herencia y por clase y descendiente de una clase gobernante, le correspondían. Cuéntanos, porque además el libro, lo comentaba al principio, nos trae un personaje que a veces pareciera, ustedes hacen un excelente trabajo histórico, pero a veces pareciera que lo sitúan entre un personaje de novela y un personaje de la realidad. Es muy bonito y lo enriquecen con documentos, una colección de documentos extraordinarios para el que quiera abordar el tema. Totalmente. Estoy a la palabra. Pues mira, nosotros cuando empezamos a trabajar la figura de don Pedro Moctezuma, ya veníamos, tanto Berenice como yo, veníamos ya de diferentes, podemos decir, partes trabajando el tema. Es decir, aquí nos encontramos para trabajar el mismo tema, ¿no? Claro. Es decir, ella empezaba a trabajar el tema del cacicazgo en Tula, en el Colegio de Michoacán. Y yo por mi parte, pues cuando llegué aquí al área académica, empecé también a meterme en temas relacionados con el centro de México, porque yo venía de mi formación americanista, pero en el área maya, en la época colonial, y junto con el doctor Miguel Luque, en ese momento que estaba aquí, ahora es decano de la Facultad de Historia en la Complutense de Madrid, empezamos los dos a trabajar el tema de la nobleza indígena. Entonces fue coincidir Berenice y yo aquí en la universidad y empezar a trabajar la figura de los Moctezuma. Entonces estamos hablando de un personaje, como tú dices, que incluso muchas veces hemos pensado de hacer un buen guión cinematográfico. Claro. ¿No? Porque es que está pintado para eso. Para eso, sí. ¿No? Porque no solamente es él, son sus hijos, son sus esposas que tuvo, porque hay que tener en cuenta de que él cuando llegó Cortés tenía en torno a 8 o 10 años, y estamos hablando de que con 20, 30, 40 años tenías 4 o 5 esposas. Es decir, la Inquisición no se fijó en la figura de don Pedro para decir que estaba haciendo poligamia. Ajá, prácticamente se le permitía. Era nada más algo que mencionas, eran estas diferencias que el mismo sistema inquisitorial le imponía, más pendiente de otros asuntos, los judíos inmigrantes, los casos de herejía, y donde también de alguna manera el indígena era como soslayado en el punto de importancia de ellos. Bueno, lo que pasa que también don Pedro supo vadear estos caminos, ¿no? Era un hombre inteligente, eso es lo que ustedes reflejan aquí. Más que inteligente, estuvo rodeado de personas que le ayudaron mucho, ¿no? Personas también muy importantes dentro del sistema colonial. Estamos hablando de españoles, como dominicos, como personajes que veían también en la posibilidad de que don Pedro accediese a Mercedes, de sacarle provecho a don Pedro. Don Pedro no sabía español, don Pedro no conocía el español, e incluso él se amparaba también a algunos de sus hijos, que sí lo sabía, para en este momento pues tener contacto con la corona, mandar a sus hijos a España, pero concretamente él no conocía el español. Por lo tanto, es un personaje que prácticamente lo mantuvieron como una figura muy efervescente en este momento, y supo también aprovechar las circunstancias para el tema de la solicitud de Mercedes, reconocimiento también de sus ancestros, el papel de su madre, ¿no? Como cacica de Tula, como hija descendiente de Tula, perdón, de caciques de Tula, y meterse dentro de las entrañas del sistema colonial para, a partir ya de, podemos decir, de la tercera década, cuarta década del siglo XVI, empezar también ya de una manera más efectiva a pedir sus derechos. Como también ocurrió con otros elementos de la nobleza indígena, podemos decir, de origen colonial importante, ¿no? Especialmente también su contraparte, que era, podemos decir, su hermana doña Isabel Moctezuma, que también, pues, podemos decir que sería la más conocida
dentro de la familia de los descendientes de Moctezuma II. Pero en este caso don Pedro empezó a hacer esa tarea de luchar por el reconocimiento de sus mercedes, ¿no? Más bien del reconocimiento de sus derechos, y para alcanzar estas mercedes. Y fue a partir ya de sus dos viajes que hizo a España. Hizo un viaje con Cortés en 1528, ahí fue presentado junto con otros pipiltin, fue presentado al emperador Carlos. Después hizo otro viaje en 1539-40, también incluso para solicitar merced a la corona. Y también hay una cosa de detalle también curioso que aquí decimos, o aquí exponemos, fue a por una bula papal para casarse con su prima, porque en ese momento no se podían casar primos hermanos, ¿no? Sí. Y también aquí soltamos el tema de que a la vuelta, cuando ya tiene su bula papal, él regresa en 1540-41, resulta que su prima ya está casada. Entonces, pues no puede hacer uso de esa bula papal para el casamiento, ¿no? Hablamos también en el libro de sus hijos, sí, especialmente don Martín y don Diego Luis, que van a ser sus descendientes más directos y los que van a seguir la saga de solicitud de mercedes. En este tiempo hay también una especie de lucha interna en lo que era el antiguo cacicajo de su mamá, Tula, la jurisdicción de Tula, ¿no? Muchos de los caciques y principales de Tula se van a invadir las supuestas tierras que tenía su madre y que él consideraba como parte de su patrimonio, de su patrimonio territorial, de su patrimonio familiar. Entonces, estas invasiones, esta lucha por la tierra también, por el control de las tierras, es parte también de este proceso. Un proceso judicial que se inicia en 1540 y no termina hasta 1572 aproximadamente, ya muerto él. Y en este son los hijos. Son los hijos, pero en este intervalo también le conceden el mayorazgo a don Pedro, para que esta figura tan importante, sí, que se traslada de España a México. De España a México, y que en cierta manera no es más que un derecho que le dan a ciertos personajes importantes para el mantenimiento de sus tierras, para que esas tierras no se dividan, para que esas tierras permanezcan inalterables, y que esa figura institucional jurídica castellana se instala en América, se instala en la Nueva España, también en el virreinato peruano, y son utilizadas también incluso hasta por los caciques indígenas, ¿no? Coméntanos un poco las características básicas del mayorazgo, porque además supervivieron durante mucho tiempo, aún después de iniciada la Guerra de Independencia. Fue una práctica que, si no se legisló, sí se cumplía en muchos lados, sobre todo en el medio rural mexicano. En cierta manera el mayorazgo desaparece cuando ya se inicia, podemos decir, lo que sería el régimen liberal, ¿no? Tanto, no solamente aquí en México, sino también en España. En España desaparece ya casi en la cuarta década del siglo XIX, ¿no? Y aquí igualmente, ¿no? El mayorazgo no es más que una institución jurídica por la cual una persona, para impedir que su patrimonio se distribuya o se pierda o se fragmente, logra a través de una real cédula con la corona de crear esa figura del mayorazgo, y todas sus propiedades permanezcan inalterables y pasen del padre al hijo mayor, ¿de acuerdo? Siempre quedarían una especie de bienes libres que sería repartida a los hijos o herederos, pero era parte menor. Que era una parte menor. La idea del mayorazgo era que eso permaneciera inalterable e incluso pudiese aumentar. Ahora con bien, la finalidad de darle más fuerza, a la propiedad, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay un detalle, un documento que encontramos ya con don Diego Luis Moctezuma, el hijo de don Pedro, ya en España, que él quiere vender unas tierras aquí en México, ¿no? Él dice que quiere vender, que es parte del mayorazgo. Entonces la corona le dice: oiga, si usted quiere vender la tierra, que es parte del mayorazgo, no puede venderla por venderla. Tiene que comprar unas tierras aparte que supla la propiedad que usted ha vendido. Es decir, para conservar la unidad económica, ¿no? La unidad económica, ¿no? Familiar. Entonces, ese sería, en líneas muy generales, la esencia, muy sintético, lo que es el fin del mayorazgo, ¿no? Y los Moctezuma lo consiguen en 1569 aproximadamente, y lo mantienen durante todo el siglo XVI, XVII, XVIII y parte del XIX. Entonces, en el mayorazgo, concretamente de Moctezuma, entraban todas las tierras que consigue, o las estancias de la jurisdicción de Tula, unas estancias que podemos decir que sería la parte más rica de lo que es la jurisdicción, pegada al río Tula, y que fueron durante buena parte del siglo XVI y XVIII
muy apetecibles o apetecidas por los nuevos pobladores que llegaban, especialmente hacendados, muchos herederos de conquistadores, encomenderos, etcétera, y también, como dije anteriormente, por los caciques indígenas de la región que invadían también las tierras de Moctezuma. Date cuenta, Marcial, que los Moctezuma se instalan en España a partir del final del siglo XVI. Ya se instalan en España, aunque permanezcan lo que es el mayorazgo en América, en la Nueva España. Esa estancia en España va a obligar concretamente a que los Moctezuma, los herederos de Don Pedro, tengan aquí en México una especie de apoderados, es decir, unos representantes legales que velaban por la propiedad, por el territorio. Que fuera productiva y que les enviara exactamente, ¿no? los sustentos para allá. Y mandasen a España lo que sería lo que de aquí se sacaba, ¿no? Eso era muy complicado, ¿no? Y eso de que tú no estés vigilando tu tierra, vigilando tus propiedades, hacía que era muy factible la posibilidad de invasiones, la posibilidad de ocupar tierras y tener después que jurídicamente venir a los representantes apoderados a expulsar a los invasores. Esto se pueden ver, por ejemplo, en documentos del Archivo General de la Nación, en la sección de tierras. Son documentos que se llaman vista de ojos. Se hacía normalmente cada vez que había un nuevo conde de Moctezuma, ¿no? O duque de Moctezuma. Cada vez que había un nuevo conde duque, se hacía una vista de ojo o reconocimiento de la propiedad. Y entonces en ese reconocimiento se veían, por ejemplo, acciones como ha invadido esta estancia, ha invadido esta estancia. Una inspección in situ. Una inspección, incluso después jurídicamente se iba a la audiencia para solicitar la expulsión de los invasores, ¿no? Y es interesante porque tenemos aproximadamente como 5 o 6 vistas de ojos desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, en donde se puede observar concretamente la evolución del desarrollo de las estancias de Don Pedro de Moctezuma. Pedro Moctezuma, y un personaje importante, porque ahora estamos trabajando al hijo, a Pedro de Sifón, al nieto, hijo de don Diego Luis. Don Pedro de Sifón, en 1627, por fin consigue lo que sería el título de conde de Moctezuma, vizconde de Lucan, y podemos decir que ya se incorpora a lo que era la nobleza castellana titulada. Es decir, alcanza, podemos decir, el máximo, entre comillas, grado dentro de la nobleza, ya no indígena, pero sí titulada española. Actualmente sigue habiendo conde de Moctezuma y vizconde de Lucan. Mira, qué interesante. Y todo esto, bueno, aquí lo encontramos un personaje que además se pasó la vida peleando estos derechos, buscando estas mercedes. Pero además de que el personaje, te digo así, bueno, me falta un poco para terminarlo, pero todo lo que estuve leyendo de verdad es muy ameno, muy atractivo. Es un personaje que te va jalando en el relato. Y aquí yo quiero felicitarlos porque por una parte está la voz del personaje, que habla por sí y los que lo acompañan, y por otra la voz de los investigadores de Berenice y tuya, que le dan vida y lo fortalecen en esta descripción. Pero además el libro está enriquecido con una muy buena cantidad de documentos que ustedes rescatan, sobre todo del Archivo General de la Nación. ¿De qué otros lugares traen documentos? Pues son del Archivo General de la Nación y del Archivo General de Indias. De Sevilla. La importancia de estos documentos es que hasta ahora no había una edición documentada de don Pedro Moctezuma a través de los documentos. Entonces la importancia de estos documentos es que ya están siendo utilizados por muchos investigadores en otras publicaciones centradas también, no solamente en don Pedro, sino en familiares de don Pedro. Claro. Entonces creo que hemos abierto también un campo de facilitar la tarea a muchos investigadores, porque la labor, y te digo, ha sido muy dura. Claro. Este libro sale, no solo localizarlo, sino además hacer la paleografía y la transcripción. Este libro sale en 2011. Nosotros empezamos a trabajar con este tema en Berenice, yo creo que desde antes de 2000. Yo empecé cuando llegué aquí a Pachuca en 2002. Y don Pedro lo empezó a trabajar desde el siglo XVI, ¿verdad? Don Pedro Moctezuma. No, además, mira, al azar tomo aquí el documento 71. Nada más el puro enunciado del documento nos advierte del interés que tiene. Carta poder de don Diego Luis Moctezuma a Jerónimo del Castillo para que administre su mayorazgo y bienes en la Nueva España, México, 12 de noviembre de 1596. El puro título del documento ya resulta atractivo, y como este es el documento 71. Entonces ustedes presentan un libro
Como decía en un principio, muy ameno, muy atractivo, muy interesante, donde un personaje es el tema central, pero la historia del desarrollo de la economía a partir de un ejemplo, la historia de este momento del desarrollo de la economía, de las tierras, las propiedades, las herencias, toda esta visión interesante, lo tiene como consecuencia o como irradiación desde el personaje de don Pedro Moctezuma. Es un libro que de verdad se los recomiendo, léanlo, búsquenlo. Está editado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y justamente salió en el 2011, en el 50º aniversario de la universidad como tal, cuando se transforma de Instituto Científico y Literario Autónomo en Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Fue uno de los libros conmemorativos de este aniversario. Y bueno, pues puede usted consultarlo en las bibliotecas de la universidad y le aseguro algo, no se va a arrepentir. Lo va usted a leer con un gusto especial porque además se aprende historia, pero con mucha amenidad. Los felicito porque de verdad nos acercan una visión agradable, amena, pero no por ello lejana de la ciencia social que es la historia. Pues sí, agradezco la presencia aquí para presentar este libro y les animo a que lo consigan, lo lean, y estamos a la espera ya también de que próximamente tengamos noticias de lo que sería la segunda parte de este libro, que empieza en el siglo XVII hasta la segunda mitad de ese mismo siglo, con la figura especialmente de don Pedro Ctesifón Moctezuma. Pues esperamos ese material, gracias, Paco, y desde luego en este espacio habremos de presentarlo. Muchísimas gracias, Francisco Jiménez Abollado. Gracias por esta charla, por aportarnos junto con Berenice Cipatli Ramírez este material. Y a usted, amigo que nos sigue en este programa editorialmente, le agradecemos su compañía. Y recuerde, lo esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.